Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este segundo video tutorial. En esta sección veremos lo que son las estructuras de control selectivas, las instrucciones if, else y switch. Empezaremos haciendo los problemas y de paso explicaremos la teoría ya puesta en el blog. Iniciaremos en el Visual Studio. Iniciamos un nuevo proyecto. Esperamos. Y lo guardamos. Lo voy a guardar en listo. Como verán, acá tenemos hemos subido lo que son ejercicios. Tenemos varios ejercicios para que puedan practicar en sus casas. Si no les salen algunos, tienen dudas, nos pueden hacer llegar. Aquí veremos el ejercicio número 2. Dice: si se tiene el peso de dos animales, dinosaurio y un elefante, realizar un programa que permita calcular cuál de los dos tiene el peso mayor en un determinado momento. El ejemplo: ingrese el peso del dinosaurio, ingrese el peso del elefante, ingresamos los pesos y nos dice que el elefante pesa más que el dinosaurio. Entonces, analicemos nuestro problema. Vamos a ingresar dos datos a la consola y nos mostrará un mensaje. O sea, tenemos dos variables: una variable que es el peso del dinosaurio y la otra variable que sería el peso del elefante. Vemos que los pesos son manejados por números reales y los números reales le corresponden a las variables de tipo float, como ya lo habíamos visto. Entonces, incluimos nuestras librerías ponemos el Yetch y declaramos variables. Como ya lo dije, las variables son floats porque son reales. Va a ser la primera variable peso del elefante, la segunda variable peso del dinosaurio. Y eso sería todo. Entonces nos va a pedir los pesos. Entonces, si nos va a pedir un mensaje, lo vamos a imprimir con printf y decimos: ingrese el peso del dinosaurio. Punto y coma. Ahora su respectivo scan, porque vamos a ingresar un dato. Acuérdense que el identificador de formato de float es el porcentaje F, coma, Amsterdam, y ponemos la variable peso del dinosaurio. Ahora ya tenemos el peso del dinosaurio. Lo que sigue es el peso del elefante. De la misma manera, imprimimos el siguiente mensaje: ingrese el peso del elefante. Y su scan, porque vamos a ingresar otro dato, también es un float,
porcentaje F, Amsterdam, peso del elefante, punto y coma. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que son los datos de entrada. Ahora, ¿cómo el programa va a saber diferenciar cuál es mayor y cuál es menor? Entonces, acá entran las estructuras de control selectivas. Ponemos un if que diría si que si el peso del dinosaurio es mayor que el peso del elefante, nos mostrará el peso del dinosaurio es mayor. Entonces ponemos si, paréntesis, y una instrucción o condición. Esta condición dirá si peso del elefante es mayor al peso del dinosaurio. Entonces aquí tenemos nuestra estructura de control y acá nuestra condición. Entonces aquí iría nuestra instrucción que diría printf el peso del elefante es mayor que el del dinosaurio. Punto. Entonces, si sucede esto, si el peso del elefante es mayor que el peso del dinosaurio, nos va a imprimir el siguiente mensaje: el peso del elefante es mayor que el dinosaurio. De lo contrario, su respectivo else, de lo contrario, si el peso no va a ser mayor que si el peso del elefante no es mayor que el peso del dinosaurio, va a suceder esto. Como el peso del dinosaurio va a ser mayor, imprimiríamos el peso del dinosaurio es mayor que el peso del elefante. Entonces tenemos, si el peso del elefante es mayor que el peso del dinosaurio, imprimirá el siguiente mensaje. De lo contrario, si el peso del elefante es menor, imprimirá el siguiente mensaje. Eso sería todo. Entonces, compilemos. Entonces ingresamos el peso del dinosaurio, 300.50. Ingresa el peso del elefante, 200.75. Entonces nos dirá el peso del dinosaurio es mayor que el peso del elefante. Sí, correcto. Y ahora probemos cuando el elefante pese más. El peso del dinosaurio 100, peso del elefante 400.60. Entonces será el peso del elefante es mayor que el peso del dinosaurio, y ahí estaría la solución del segundo problema. Como lo habíamos dicho, estas son las estructuras de control selectivas, porque van a seleccionar los casos. Acá, si el peso del elefante es mayor que el dinosaurio, imprimirá esto. De lo contrario, sucederá este evento. Guardamos y seguiremos al siguiente problema.